Todos conocemos a Estados Unidos como el país más rico del mundo desde principios del siglo XX, presente en los mayores conflictos de la historia moderna, influenciando política y culturalmente a otros países. Muchos lo ven como el héroe y otros lo ven como el villano del mundo moderno. Independientemente de las posiciones, todos concuerdan que es la mayor potencia económica y cultural del mundo hasta la fecha. Pero, ¿cuántas veces se han preguntado si el país más rico de la historia de la humanidad sufre del mismo problema que muchos otros países en el mundo? ¿Alguna vez se han preguntado si existe la corrupción en Estados Unidos? En este video les contaré cómo la política de Estados Unidos está directamente influenciada por donaciones de grandes corporaciones en una práctica que para muchos podría ser considerada corrupción. Por cierto, ¿sabes cuál es el país más corrupto del mundo? Quédate hasta el final del video para saberlo. Comencemos. Primero que nada, ¿qué es la corrupción en la política? El término de corrupción política se define a los actos delictivos cometidos por funcionarios y autoridades públicas que abusan de su poder e influencian a realizar un mal uso intencional de los recursos o poder del que tienen acceso, beneficiando sus intereses personales y los de sus allegados para conseguir una ventaja, significando que cualquier tipo de soborno a una persona en el poder por favores personales debería considerarse corrupción. En 2014, el entonces gobernador de Virginia, Robert McDonnell, fue sentenciado por un jurado a 2 años de cárcel por cargos de corrupción por aceptar $175,000 de un empresario en Virginia a cambio de favores personales. En 2016, el caso fue llevado a la Corte Suprema de los Estados Unidos y la Corte decidió retirar los cargos en contra del exgobernador e hizo más difícil que se pueda juzgar a personas en cargos públicos por corrupción. Pero la corrupción en Estados Unidos se pone un poco más complicada que esto. Me han preguntado por qué mientras Estados Unidos tiene las personas y las empresas más ricas del mundo y más prósperas de la historia, hay un estimado de 34 millones de personas consideradas pobres, porque no solo es el único país altamente industrializado que no ofrece salud universal a sus habitantes, sino que también tiene el sistema de salud más caro de todo el mundo. ¿Por qué los estadounidenses que van a la universidad tienen que pedir préstamos que en un total suman una deuda de $1.52 billones en préstamos estudiantiles? Bueno, permítanme contarles cómo todo esto es posible en el país más rico del mundo. Estados Unidos siempre ha sido el país que ha llevado en alto la bandera del capitalismo, tanto así que para muchos estadounidenses el capitalismo está directamente relacionado con la definición de Estados Unidos como país. Esto hace que su economía sea enfocada casi sola y exclusivamente en capital. En un país con una economía basada en capital, todos pensarían que el gobierno tendría alguna medida para limitar la influencia que tiene el capital en la política del país, pero en Estados Unidos no es así. En 2010, el caso Citizens United versus Federal Election Commission demostró lo dependiente que es el sistema político estadounidense a los dineros e intereses de agentes privados. En la Corte Suprema de Estados Unidos se argumentaba que habían regulaciones que en ese momento impedían la financiación por parte de empresas y personas hacia campañas electorales de políticos, campañas publicitarias a favor o en contra de algún candidato, y que por ende esto violaba la primera enmienda de la Constitución estadounidense, que asegura el derecho a la libre expresión. Como es de esperar en un sistema político movido por el dinero, la Corte Suprema votó a favor de Citizens United, quitando las regulaciones que habían hasta el momento hacia la financiación privada y protegiendo todas las donaciones privadas a las campañas políticas, considerándolas una demostración de libre expresión. Esta sentencia fue incluso criticada por el entonces presidente Barack Obama. A su vez, en Estados Unidos persiste un sistema político bipartidista que está diseñado para que cualquier partido o candidato independiente esté destinado al fracaso, mientras que el poder de los dos partidos tradicionales está directamente relacionado con el tamaño de los bolsillos de sus donantes más ricos. Como es de esperar, esta práctica hizo que Estados Unidos se convirtiera en un país dominado por las élites y los empresarios que más financian a sus agentes políticos, todo en nombre de la libre expresión. Para ganar un puesto en el Senado de Estados Unidos se necesitan en promedio $10 millones en campaña, y teniendo en cuenta que solo el 0.05% de los estadounidenses donan más de $10,000 a campañas políticas, es fácil entender por qué los políticos necesitan tanto a sus amigos
en las élites de billonarios. Para que tengan una idea, en las elecciones del 2020 se recaudaron un total de 3.977 millones de dólares. Esto demuestra lo dependiente que es el sistema político estadounidense en estas donaciones, y esto como consecuencia ha hecho que la gente común tenga cada vez menos influencia en la política. Un estudio de Princeton University intentó calcular qué tanto representan los políticos estadounidenses a sus electores. Y como podemos ver, los resultados no son nada sorprendentes. Técnicamente, si un proyecto de ley es popular o impopular entre el pueblo estadounidense, no afecta para nada la decisión de los políticos de adoptarlo o no. Pero cuando lo comparamos con si un proyecto de ley es apoyado por las élites que manejan las corporaciones en este país, es muchísimo más probable que sea aprobado, ya que al fin y al cabo estos son los que financian a los políticos estadounidenses. Un ejemplo muy claro de este tipo de élites son los hermanos Koch, dueños de Koch Industries, una compañía petrolera, la segunda empresa privada con más ingresos en Estados Unidos. Hasta junio del 2019, los hermanos Koch estaban empatados en el puesto 11 de personas más ricas en el mundo antes de la muerte de David Koch en el 2019. Estos hermanos han invertido más dinero que cualquier otra persona en Estados Unidos en campañas políticas y lobbying para retrasar regulaciones en contra del cambio climático. Esto no es sorpresa cuando sabes que Koch Industries contamina más que otras grandes petroleras como Chevron o Shell. Que Koch Industries genera más gases de efecto invernadero que lo que generan 5 millones de carros en un año. Y no solo han contribuido para promover esta causa, también han donado a campañas para evitar políticas de bienestar social y evitar el incremento de taxes corporativos en Estados Unidos. Esto es solo un ejemplo de cómo las élites manejan el país más rico del mundo. En un próximo video les estaré hablando de las corporaciones que más invierten en esta práctica, qué tipo de políticas apoyan y qué tanto estas políticas afectan al mundo y al pueblo estadounidense. Cuéntenme en los comentarios si existe esta práctica en sus países y si lo consideran corrupción. Y por cierto, de acuerdo con el Índice de Percepción de Corrupción, el país más corrupto es Irak, seguido por Colombia y México. Espero que les haya gustado el video. Si les pareció interesante, consideren suscribirse y darle like.